Estimados estudiantes, en el siguiente video vamos a trabajar con el cálculo de área de polígonos regulares por descomposición en triángulos. Recordemos que un polígono regular era aquella figura que tiene todos sus lados de la misma medida y sus ángulos internos también miden lo mismo. Dentro de los polígonos regulares podemos encontrar al triángulo equilátero, al cuadrado, al pentágono regular, hexágono regular, heptágono regular. Todas estas figuras se descomponen en triángulos. El cuadrado se descompone en 2 triángulos, el pentágono se descompone en 5 triángulos isósceles, el hexágono se descompone en 6 triángulos equiláteros, el heptágono se descompone en 7 triángulos isósceles y así el resto de figuras se descomponen en tantos triángulos como número de lados tenga. Los elementos de los polígonos regulares son lado, centro, radio, ángulo central y apotema. Recordemos que el apotema es aquella línea que va desde el centro de la figura hasta el centro de uno de sus lados. ¿Cómo se calcula el ángulo central en estos polígonos? Bueno, en el caso del pentágono recordamos que está compuesto por 5 triángulos isósceles. Para calcular el ángulo central dividimos 360 para el número de lados. En este caso dividimos para 5. 360 para 5 nos da 72. El ángulo central de este polígono será 72 grados. Y en cada triángulo que se forme, ¿cómo se calcula el resto de ángulos? En este caso, para calcular estos ángulos tendremos que poner 180 menos 72, tendríamos 108 y eso dividimos para 2 para saber cuánto mide cada ángulo. En este caso sería 54. En el caso del hexágono que se divide en 6 triángulos equiláteros, si nosotros le trazamos una altura a este triángulo equilátero, obtenemos 2 triángulos rectángulos. Este ángulo de aquí se mantiene con la misma medida, igual este, pero el ángulo que tenemos de frente a la base, al haberlo dividido, va a obtener otro valor, o sea, la mitad, es decir, 30 grados. Vamos a realizar el siguiente ejercicio. Nos piden calcular el área de un pentágono regular si su perímetro mide 40. Bien, tenemos un pentágono. Recordemos que el pentágono está compuesto por 5 lados. Entonces, de esta figura a nosotros ya nos dan el perímetro. El perímetro mide 40. Pero, ¿cómo sabemos cuánto mide cada uno de sus lados? Sabemos que cada lado de este polígono regular mide lo mismo. Y como está compuesto por 5 lados, tenemos que dividir 40 para 5. 40 para 5 nos da 8. Cada lado mide 8 metros. Ahora nosotros vamos a descomponerlo en 5 triángulos isósceles en este caso. Y solo un triángulo lo tomamos y recordamos que el ángulo central medía 72 y sus ángulos restantes medían 54 y 54. De este triángulo de aquí voy a coger solo la mitad para poder trabajar y poder hallar el apotema. Entonces, recuerdo que esto medía 54, al haber tomado solo la mitad, esto medirá 36. Como tomé la mitad de la base, medirá 4. Y necesito conocer este lado de aquí, el apotema. Bien, ¿por qué no calculo la hipotenusa? Porque de este triángulo de aquí yo necesito conocer la altura, que esta altura de aquí coincide con el apotema. Y para calcular el área de un polígono que tiene 5 más 5 lados, recordemos que la fórmula era perímetro por apotema para 2. Entonces necesito conocer el apotema. No me hace falta o necesito conocer lo que es este lado de aquí que se ha convertido en la hipotenusa. Para ello vamos a trabajar con la tangente de 54. Tangente de 54 es igual a opuesto, que en este caso sería apotema, sobre adyacente. Como yo quiero despejar apotema,
Esto que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Le damos la vuelta y calculamos que la tangente de 54 por 4 nos da 5,51. Esto lo aplicamos y reemplazamos en la fórmula. El perímetro ya nos habían dicho que era 40. 40 por 5,51, que es el apotema, o sea, esta altura de aquí, dividido por 2, obtenemos que el área es 110,2 metros cuadrados. Polígonos inscritos y circunscritos a una circunferencia. Para entender el tema vamos a recordar qué es el radio. El radio es la línea recta que une el centro de un círculo con cualquier punto del borde de la circunferencia. Entonces tenemos el centro y el radio es aquella línea que va desde el centro hasta cualquier punto de la circunferencia. Polígonos inscritos a una circunferencia. Un polígono se encuentra inscrito a una circunferencia cuando está dentro de la circunferencia. Y como ya habíamos mencionado anteriormente, el radio va desde el centro hasta cualquier punto de la circunferencia. En este caso, el radio coincide con el vértice de este polígono y si trazamos o formamos un triángulo, el radio se convierte en la hipotenusa. Entonces, en un polígono inscrito a una circunferencia, el radio es igual a la hipotenusa. Cuando un polígono se encuentra circunscrito a una circunferencia, este polígono se encuentra afuera de la circunferencia y el radio, en este caso, coincide con la mitad del polígono, es decir, se convierte en el apotema. Entonces, cuando un polígono se encuentra circunscrito a una circunferencia, el radio es igual al apotema. Vamos a ver los siguientes ejemplos. Nos piden calcular el área de un pentágono regular inscrito en una circunferencia si su radio es de 8 metros. El pentágono se encuentra inscrito adentro de la circunferencia y cuando estaba dentro, habíamos dicho que el radio equivalía a la hipotenusa. Entonces, con estos datos vamos a resolver el siguiente ejercicio. ¿Qué conocemos de este triángulo rectángulo que se ha formado al dividir a este triángulo isósceles en dos? Conocemos la hipotenusa, pero nosotros necesitamos conocer la base y este cateto de aquí, que se convierte en apotema. Entonces vamos a aplicar el seno de 64, que es igual a cateto opuesto, o sea, apotema, sobre hipotenusa, es decir, 8. Despejamos apotema y obtenemos que el apotema es igual a 6,47. Pero nos sigue faltando un dato, o sea, la base. Podemos aplicar teorema de Pitágoras. Como yo quiero conocer esta base, y esta base es un cateto, le saco la raíz cuadrada a hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Es así que obtenemos 4,71. Pero en nuestro ejercicio ese 4,71 es solo la mitad y nosotros queremos conocer cuánto mide todo. Es decir, tenemos que multiplicar por 2 y obtenemos que toda esta base del polígono regular mide 9,42 y aplicamos la fórmula para calcular el área, que es perímetro por apotema sobre 2. Perímetro sería entonces 9,42 por 5 por apotema, que es 6,47 dividido para 2. Y nos da que el área de este polígono inscrito en esta circunferencia es de 152,37 metros. En este ejercicio nos piden calcular el área de un pentágono regular circunscrito en una circunferencia si su radio es de 8 metros. Si este pentágono se encuentra circunscrito, quiere decir que está fuera de la circunferencia, entonces el radio es igual al cateto.
o apotema. Tomamos los datos solo de este triángulo rectángulo que se ha formado aquí. Recordemos que este ángulo mide 54, este ángulo 36. No conocemos la base. Entonces, ¿qué razón trigonométrica relaciona esta base de aquí con este apotema de aquí o con esta altura? Tangente de 36 o la tangente de 54. En este caso yo he tomado la tangente de 36, que es igual a cateto opuesto, que es la base, sobre cateto adyacente, que es 8. Despejando la base, como 8 está dividiendo, pasa a multiplicar y nos queda que la base mide 5,81. Pero este valor es solo de la mitad de esta base y nosotros queremos conocer cuánto mide toda la base, o sea, la otra parte. Multiplicamos por 2 y obtenemos que toda esta base del pentágono mide 11,62. Luego aplicamos la fórmula para calcular el área, que es perímetro por apotema sobre 2. Perímetro sería 11,62 por 5 por el apotema, que es 8, dividido para 2, y nos da 2.232,4 metros cuadrados. En este ejercicio nos piden calcular el área de un hexágono regular inscrito en una circunferencia si su radio es de 10 metros. Como la figura se encuentra inscrita, es decir, dentro de la circunferencia, el radio es igual a la hipotenusa. Tomando como referencia solo el triángulo rectángulo que se forma, tenemos los siguientes datos. 10, que es la hipotenusa. También tendríamos que esto de aquí va a medir 5, porque todos los lados de este triángulo que se forma son iguales, que es equilátero. Y podemos trabajar con el teorema de Pitágoras, porque conocemos hipotenusa y conocemos un cateto. Realizando la operación obtenemos que este apotema es igual a 8,66. Entonces aplicamos la fórmula, calculamos el perímetro, que sería 10 por 6, 60, por el apotema, que es 8,66 dividido para 2, y nos da que el área de este polígono regular inscrito en una circunferencia es de 259,8 metros cuadrados.